No, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a la Red de Alcaldes y Gobernadores por la Paz. De verdad creemos que es una oportunidad bien importante este espacio que hemos empezado a abrir para que ustedes en las regiones se enteren efectivamente de qué es lo que está pasando con el proceso de paz, cuáles han sido los avances que se han venido logrando y que efectivamente desde cada una de las regiones podamos empezar a hacer una apropiación de cada uno de estos acuerdos, que podamos empezar a socializarlos con las personas que hacen parte de sus comunidades. Nos parece que es una oportunidad bien importante y de verdad muchísimas gracias. Gracias por su presencia, que es muy importante para nosotros. Gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Los invitamos a que sigan en los siguientes módulos que cada vez van a estar mucho más interesantes. Tuvimos la oportunidad el día de ayer de escuchar a Gerson Arias contándonos un poco la historia de los procesos de paz en Colombia, también cómo se había desarrollado este proceso de paz, y hoy tendremos la oportunidad de estar revisando el contexto y la estructura del proceso de conversaciones. Para eso en la mesa me están acompañando Carolina Varela, economista y asesora igualmente del equipo temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y Paola Molano, que es abogada, igualmente asesora del equipo temático, y como les contaba ahora Harold, mi nombre es Mario Puerta, también asesor del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Creo que entremos de una vez en materia, y para empezar es importante que empecemos conociendo cuáles son las fases de este proceso de paz, cuáles fases de esas ya vivimos, cuál estamos viviendo en este momento y cuál estamos esperando que ocurra en un futuro. Este proceso de paz básicamente ha sido dividido en tres fases. Una primera fase que fue una fase exploratoria, una segunda fase que es la que estamos viviendo en este momento, que es la fase de la mesa de conversaciones como tal, y una tercera fase que hemos denominado una fase de construcción de paz. ¿En qué consistió esa primera fase, que fue la fase exploratoria? Esa primera fase exploratoria se llevó a cabo de manera completamente secreta entre unos delegados del gobierno nacional y unos delegados de las FARC en la ciudad de La Habana entre febrero y agosto del año 2012. ¿Qué se buscaba con esta fase? Hacer unos acercamientos iniciales para verificar si efectivamente existía una intención de instalar una mesa de conversaciones y cuáles serían esos puntos fundamentales sobre los cuales esa mesa de conversaciones se iba a desarrollar efectivamente. Como les dije, duró unos 6 meses esa fase exploratoria con un trabajo bastante arduo por cada una de las delegaciones, un trabajo bien intenso, muy riguroso, en donde el producto final que se logró fue el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese fue uno de los documentos que les hicimos llegar, es este documento que tengo aquí en mis manos, y que me parece bien importante que cada uno de ustedes lo pueda revisar y analizar, porque es finalmente la hoja de ruta que tiene este proceso de paz, es la base sobre la cual se están construyendo las conversaciones en la ciudad de La Habana. Me detengo acá un poco para decirles que es importante revisar ese título que se le puso a ese acuerdo. Ese acuerdo es un acuerdo general para la terminación del conflicto. Efectivamente, lo que se está buscando en La Habana entre la delegación del gobierno nacional y la delegación de las FARC es la terminación del conflicto. Sería ilógico pensar que con la firma de un documento vamos a obtener la paz. La paz es una fase posterior que construiremos posteriormente, pero para poder empezar efectivamente esa fase de construcción de paz necesitamos definitivamente terminar con el conflicto. Más adelante en los módulos siguientes, cuando veamos los avances de lo que ha ocurrido en esta mesa de conversaciones, nos daremos cuenta que efectivamente
sin el conflicto atravesándose en este momento vamos a poder lograr muchos objetivos que seguramente en principio nos hemos trazado, pero que por el conflicto no hemos podido materializar. Por eso es tan importante que cuando ustedes hablen en sus comunidades, le ratifiquen a la gente que lo que estamos pretendiendo es la terminación del conflicto. Los puntos que están plasmados en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no pretenden agotar todos los problemas y todas las políticas públicas que debe tener el Estado colombiano. Sabemos y somos conscientes que los problemas y las soluciones que tenemos que buscar son muchísimas y que con estos 5 puntos que están plasmados en el Acuerdo General no lograremos la solución de todos esos problemas ni la iniciación de esas políticas públicas tan necesarias. Pero sí estamos convencidos que con esos puntos que estamos empezando a discutir y sobre los cuales ya hemos empezado a avanzar, podremos terminar con el conflicto y empezar efectivamente la construcción de paz. Ese documento, que es el Acuerdo General, fue firmado exactamente el 26 de agosto del año 2012 y podemos dividirlo básicamente en 3 partes. Una primera parte del Acuerdo General es una parte introductoria donde se establece efectivamente dónde fue que las partes estuvieron reunidas, cuáles son los objetivos de esa mesa de conversaciones que pretenden instalar y por qué es que la están instalando efectivamente. La segunda parte de ese acuerdo general es una parte que describe cada uno de esos 5 puntos sustanciales de la agenda de conversaciones. El primero, que es la política de desarrollo agrario integral, el segundo, que es participación política, el tercero, que es el de fin del conflicto, el cuarto, que es la solución al problema de las drogas ilícitas, el quinto, que es el punto de víctimas. Ahí me detengo 2 segundos para decir que por primera vez en un proceso de paz en Colombia se está incluyendo a las víctimas dentro de una mesa de conversaciones. Es bien importante que tengamos en cuenta esta inclusión fundamental en el Acuerdo General de La Habana, porque efectivamente, si ustedes se dirigen al punto quinto, se van a dar cuenta que ahí se establece que resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Es decir, son un punto fundamental para que efectivamente podamos llegar a un acuerdo final. Y el sexto punto es el punto que ha sido denominado como un punto de implementación, verificación y refrendación, donde igualmente me detengo para contarles que una vez la mesa de conversaciones termine todas las discusiones sobre cada uno de los puntos en los cuales se viene avanzando, seremos todos los colombianos los que tendremos la oportunidad de decir si estamos o si no estamos de acuerdo con esos acuerdos, valga la redundancia, que se están produciendo en la mesa de conversaciones de La Habana. Ahí se habla de refrendación. Eso quiere decir que el mecanismo a través del cual se va a refrendar todavía no está definido porque hace parte de las discusiones, pero algunos especulan que puede ser un referendo, otros que puede existir un mecanismo nuevo, otros que puede ser un plebiscito y otros han establecido que podría ser a través de una asamblea constituyente. Eso está por definirse, pero lo que sí es completamente claro es que existirá una refrendación por parte de los colombianos y los colombianos tendremos la oportunidad de manifestarnos sobre nuestro acuerdo o desacuerdo en los acuerdos logrados efectivamente en la mesa de conversaciones. Y la tercera parte de ese acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es cuáles son esas reglas de juego que tiene que tener la mesa de conversaciones. Más adelante les voy a explicar exactamente cuáles son esas condiciones o esas reglas de juego, cómo fue que se trazó efectivamente la cancha para decir cuándo es que estamos en juego, cómo se va a desarrollar la mesa, quiénes pueden participar dentro de la mesa, pero es más o menos para que se ubiquen efectivamente en qué es lo que se establece en ese acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que nuevamente los invito
para que lo lean y lo analicen muy detenidamente. Ahí se terminó esa primera fase, que fue la fase exploratoria, con la firma de este documento. Y en noviembre del año 2012 se dio instalación efectivamente a la mesa de conversaciones. Esa instalación dio inicio a la segunda fase, que es la fase efectivamente de la mesa de conversaciones como tal. Se dio instalación en la ciudad de Oslo, en Noruega, y posteriormente se trasladó a la ciudad de La Habana, en Cuba, donde se viene desarrollando hasta el día de hoy. Hoy en día y por esta semana nos encontramos en el ciclo número 28 de la mesa de conversaciones. Para que ustedes vayan ubicándose y puedan tener una idea de cómo se desarrolla cada uno de esos ciclos, puedo contarles que cada uno de esos ciclos dura por lo general 11 días, en donde se inicia con 3 días de conversaciones, donde la mesa de conversaciones efectivamente se desarrolla con la reunión entre cada una de las delegaciones, y al cuarto día existe un día de receso de la mesa de conversaciones, donde cada una de las delegaciones tiene la oportunidad de reunirse de manera interna para analizar esos puntos que se vienen discutiendo en la mesa de conversaciones como tal. Una vez se termina ese día de receso, nuevamente hay 3 días de reuniones de la mesa de conversaciones, otra vez un día de receso para que las partes puedan analizar internamente esos puntos que se vienen discutiendo, y terminar con nuevamente 3 días de conversaciones donde se termina un ciclo y la delegación de gobierno regresa a la ciudad de Bogotá para poder hacer las consultas necesarias con el señor presidente de la República, con cada uno de los ministerios y con cada una de las entidades de gobierno que tengan relación con el punto que se está discutiendo en ese momento. Cada una de las construcciones que se está haciendo es consultada con cada una de las entidades de gobierno, es decir, esto no es una construcción exclusiva de los plenipotenciarios ni de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sino que es una estructuración de la política de gobierno que ha establecido el presidente de la República. Como les contaba, hoy en día vamos en el ciclo número 28. Hemos podido avanzar en 3 puntos sustanciales. El primer punto, por disposición del propio acuerdo general, fue el de desarrollo agrario, que quedó denominado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Simplemente les voy a contar unos pilares que se establecieron en ese punto de discusión, porque posteriormente en uno de las nuevas citas que tendremos acá a través de este mecanismo, tendremos la oportunidad de explicarles en detalle los avances de cada uno de los puntos. Como les decía, en este primer punto los pilares fundamentales fueron acceso y uso de la tierra, planes nacionales para la reforma rural integral, programas de desarrollo con enfoque territorial. El siguiente punto en discusión fue el de participación política, que quedó denominado como participación política, apertura democrática para construir la paz. Sus pilares fundamentales son una nueva apertura democrática, una mayor participación ciudadana y un rompimiento del vínculo entre política y armas. Y el cuarto punto del acuerdo general, pero tercero en discusión, fue el de solución al problema de las drogas ilícitas, donde los pilares fundamentales son el programa de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, la reducción del consumo de drogas ilícitas y la intensificación de la lucha contra el crimen organizado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué del segundo punto pasamos al cuarto dentro del acuerdo general, pero tercero en discusión? Si ustedes revisan el acuerdo general, se pueden dar cuenta que el propio acuerdo estableció que se comenzaría con el punto 1 de desarrollo agrario y que seguidamente sería la propia mesa de conversaciones la que definiría en qué orden se daría la discusión. Coincidió que efectivamente el segundo punto en discusión era el mismo punto segundo del acuerdo general, pero posteriormente pasamos a el cuarto, que es el de solución al problema de las drogas ilícitas, que es el cuarto dentro del acuerdo general, pero tercero en discusión.
más o menos los tiempos de cada uno de estos, del logro de los avances de cada uno de estos puntos. El primer punto, que fue el de desarrollo agrario, se desarrolló entre noviembre de 2012 y mayo de 2013. Inmediatamente comenzó la discusión del segundo punto de participación política entre junio de 2013 y noviembre de 2013, y en diciembre de 2013 comenzó el cuarto punto, que es el de solución al problema de las drogas ilícitas, y terminó en mayo de este año, cuando comenzó la discusión del punto de víctimas, con el establecimiento de 10 principios para el reconocimiento de las víctimas dentro de la mesa de conversaciones como tal. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Antes pues podemos ir pasando a la siguiente diapositiva, pero la tercera fase, que se dará una vez se dé el acuerdo final y la refrendación por parte de los colombianos, es esa fase denominada como fase de transición o de construcción de paz, y sobre la cual se ha empezado a construir un término bastante importante que creo que es fundamental para cada uno de los territorios colombianos, y es la construcción de paz territorial. Tendremos la oportunidad igualmente más adelante de dedicar una de estas sesiones a saber en qué consiste ese concepto de paz territorial, pero es ahí donde se dará la implementación de los acuerdos, y es ahí donde efectivamente empieza la construcción de paz. Mal haríamos en tratar de homogenizar la implementación de los acuerdos desde el orden central. Por eso es tan importante que comience la apropiación de cada uno de los acuerdos por cada una de las regiones que conforman este país. Es tan diversa la geografía, es tan distintas las formas como se ha venido presentando el conflicto, que las prioridades las tienen que empezar a pensar cada una de las regiones y cada uno de los territorios. Esa sería la tercera fase. Ahí entonces ya tendríamos clara la primera fase exploratoria, segunda, que es la fase de conversaciones o de la mesa de conversaciones como tal, y la tercera fase, que es la fase de construcción de paz. ¿Cuáles son las características fundamentales? Tenemos primero cómo es el funcionamiento de la mesa de conversaciones. Es bien importante, como les dije, se instaló en la ciudad de Oslo, en Noruega. Posteriormente se trasladó a la ciudad de La Habana, en Cuba. En las sesiones de discusión de la mesa de conversaciones participan hasta 10 personas por cada una de las delegaciones. Imagínense una mesa cuadrada o rectangular, donde de un lado están los delegados del gobierno nacional, del otro lado están los delegados de las FARC, y en cada una de las esquinas están unos delegados de los países garantes. Ahí es importante que ustedes sepan que esta mesa de conversaciones tiene unos países garantes y unos países acompañantes. Los países garantes son Cuba y Noruega, que están presentes siempre en las discusiones de la mesa de conversaciones. Ahí me adelanto un poquito para decirles que esta mesa de conversaciones, o las conversaciones que se dan en la mesa, se llevan a cabo de manera directa, no existen intermediarios. Los garantes actúan como garantes, como veedores de lo que efectivamente está ocurriendo en la mesa, pero las conversaciones se realizan de manera directa entre cada una de las delegaciones. Como les decía, 10 participantes por cada una de las delegaciones, de los cuales 5 de cada una de esas delegaciones han sido denominados como plenipotenciarios, es decir, quienes tienen voz y voto dentro de la mesa de conversaciones. Son quienes al final toman las decisiones de esos acuerdos y de esos avances que se están logrando. La mesa tiene la posibilidad de realizar consultas a expertos. Ese es uno de los mecanismos de participación que se ha establecido para la mesa de conversaciones. No me voy a adelantar mucho a ese tema, porque en la sesión de mañana algunos de nuestros compañeros vendrán a explicarles efectivamente en qué consisten esos mecanismos de participación, pero es importante que sepan que la mesa tiene la posibilidad de convocar a expertos. Cuando hablamos de expertos, no estamos hablando de personas que tengan un pregrado, un posgrado, un doctorado, sino personas que efectivamente puedan ilustrar a la mesa de conversaciones sobre los hechos y las situaciones que en ese momento se están discutiendo.
La mesa produce unos informes periódicos, esos informes son producidos por lo general una vez termina la discusión de cada uno de esos puntos, informándole a la ciudadanía cuáles han sido esos avances. Son públicos desde el principio, es decir, una vez se producen los informes, son públicos y queremos que lleguen a todas las personas. Si ustedes nos pueden colaborar con esa difusión de esos informes es bien importante, porque este no es un proceso que se esté llevando a espaldas del país. Lo que queremos es que exista transparencia total en cada uno de los acuerdos que se vienen logrando y que sea la ciudadanía la que conozca cuáles han sido esos avances, porque como decíamos al principio, al final somos todos los colombianos los que decidiremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los acuerdos logrados. Existe también un mecanismo de recepción de propuestas, ese se los van a presentar mis compañeros de mañana, y al final de la discusión de cada una de esos puntos se nombran unas comisiones técnicas de redacción que ya no están compuestas por las 10 personas por cada una de las delegaciones, sino que cada delegación nombra entre 3 y 4 delegados para que empiecen la redacción de esos acuerdos que se han logrado, y después la mesa otra vez en conjunto revisa esos avances para ya poder decir que los avances han sido logrados y poderlos plasmar en un informe conjunto como tal. Esas serían básicamente las reglas de funcionamiento de la mesa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde les voy a contar, aunque ya hemos ido avanzando un poco en eso, cuáles son las características del proceso. Si quieres más adelante podemos mostrar. Las características del proceso. Como decíamos al principio, este es un proceso para terminar el conflicto. No podemos pretender hacer la paz con la firma de un documento. Estamos buscando la terminación del conflicto, estamos centrados en ese objetivo fundamental y creemos que con ese objetivo podemos empezar efectivamente la construcción de paz. Uno de los principios básicos de la mesa y que ustedes escuchan normalmente al jefe del equipo negociador hacer referencia a ese principio es el de nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué significa ese principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado? Cada uno de los puntos que compone el acuerdo general tiene vasos comunicantes el uno con el otro. Entonces, si en este momento la mesa de conversaciones llegara a terminar, no podríamos empezar a hacer una implementación de los puntos sobre los cuales hasta el momento hemos logrado avances. Por ponerles un ejemplo, no podríamos hablar de participación política si no hemos discutido todavía el punto de fin del conflicto. Entonces todos los puntos se comunican los unos con los otros y hasta que no exista un acuerdo final y hasta que los colombianos no refrendemos esos acuerdos, no podemos decir que hemos logrado el objetivo final. De ahí el principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esta mesa de conversaciones, por experiencias que hemos tenido en el pasado con procesos de paz en Colombia, también por experiencias que hemos podido revisar a nivel internacional, se lleva a cabo fuera de Colombia, como les dije, se lleva a cabo en la ciudad de La Habana, en Cuba. Es una agenda realista y acotada, también por revisión que hemos hecho de esas experiencias anteriores. Podemos decir que esta agenda efectivamente busca la terminación del conflicto. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar la agenda que se desarrolló en el proceso de paz en el Caguán, era una agenda que constaba de 12 puntos. Como se dan cuenta, esta consta de 5 puntos sustanciales y 1 de implementación y refrendación. Es decir, hemos logrado buscar efectivamente cuáles son esos puntos que nos llevarán a la terminación del conflicto. Las sesiones de trabajo son reservadas y directas, con seriedad y discreción. Como les decía, se realizan de manera directa, no existen intermediarios. Ahí me detengo para decir y repetir que existen unos países garantes, pero también existen unos países acompañantes. La comunidad internacional ha apoyado 100% el desarrollo de esta mesa de conversaciones. Cada vez son más los países y los mandatarios
que le hacen un guiño efectivo a esta mesa de conversaciones. La comunidad internacional considera que esta es una forma idónea para que podamos encontrar la paz en Colombia. Entonces es bien importante ese apoyo de la comunidad internacional, y de ahí el hecho de que existan 2 países garantes y 2 países acompañantes. No tiene despejes de territorio y no hay cese de operaciones militares. Las operaciones militares siguen en Colombia y seguirán hasta el momento en que se logre la firma de un acuerdo. La refrendación por parte de los colombianos, que es bien importante, y las conversaciones no son ilimitadas. Eso quiere decir que están sujetas a la revisión periódica por cada una de las partes. Si en algún momento las partes consideran, en el caso de la delegación del gobierno, si el señor presidente de la República considera que los avances no son sustanciales y fundamentales a sus pretensiones, pues podría pararse de la mesa de conversaciones. Ahí es importante decir que hemos avanzado muchísimo. Como ustedes se dan cuenta, no hemos todavía cumplido 2 años de la mesa de conversaciones y ya hemos avanzado en un poco más de 3 puntos. Creo que los puntos que se vienen son puntos fundamentales, pero cada vez estamos más cerca de conseguir ese objetivo que al principio nos hemos trazado. Hasta ahí básicamente lo que yo les puedo contar de cada una de las fases. Carolina les va a contar por quién está conformada la delegación del gobierno, que me parece bien importante también hacer énfasis en que cada una de las personas que hacen parte como plenipotenciarios de este equipo han sido reconocidos en cada una de las áreas en las que se han desenvuelto. De verdad ha existido un compromiso total por cada una de estas personas, y por eso es importante conocer cuáles han sido sus hojas de vida y las acciones que han desarrollado durante su vida pública. Acá, antes de darle el paso a Carolina, están viendo ustedes una foto de la mesa de conversaciones para que se puedan hacer una idea mucho más clara de cómo está conformada esa mesa de conversaciones. Como pueden ver, de un lado están los delegados del gobierno nacional, del otro lado están los delegados de las FARC, y en cada una de las esquinas están delegados de los países garantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, o una de las siguientes fotos, podemos ver una de esas sesiones en donde se da a conocer uno de los comunicados conjuntos o uno de los informes conjuntos que se vienen produciendo en cada una de las mesas. Ahí se convocan los medios de comunicación para que puedan transmitir la información a todos a los que les interesa efectivamente la información. Y seguidamente está una sesión de trabajo por parte de los plenipotenciarios. Se me olvidó de pronto contarles que en la mesa de conversaciones, en esos días de trabajo, la mesa se reúne entre 8:30 y 1:30 de la tarde, y en la tarde se reúnen de manera independiente para planear efectivamente cómo es el desarrollo de los puntos los días siguientes. Le doy entonces paso a Carolina para que les cuente efectivamente por quién está conformada la delegación del Gobierno Nacional. Bueno, buenas tardes a todos. Como comentaba Mario, vamos a hacer una corta presentación sobre cada uno de los delegados del Gobierno Nacional. Para iniciar, quisiéramos aclarar que los delegados del Gobierno en la fase de conversaciones, como mencionaba Mario, la fase 2, no son los mismos, no son exactamente los mismos que los delegados que actualmente se encuentran en La Habana. Durante la fase exploratoria, por parte del Gobierno Nacional se encontraban Sergio Jaramillo Caro, el doctor Frank Per, Enrique Santos, Alejandro Eder, Elena Ambrosi y Jaime Avendaño, y Lucía Jaramillo. Los delegados del gobierno son designados por el presidente de la República por sus calidades y su recorrido en la vida pública. El jefe de la delegación del equipo del gobierno colombiano es Humberto de la Calle Lombana, abogado, doctor en Derecho. Como ministro de Gobierno del presidente César Gaviria, actuó a nombre del gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente que culminó con la Constitución del 91. Fue vicepresidente y también se ha desempeñado como profesor universitario,
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, embajador en España y en el Reino Unido, registrador nacional del Estado Civil y ministro del Interior. El general retirado Jorge Enrique Mora, con 42 años de servicio activo en el Ejército, fue comandante del Ejército entre 1998 y 2002. En este cargo lideró la reestructuración de las fuerzas militares que se llevó a cabo durante el gobierno de Andrés Pastrana. Posteriormente fue comandante general de las fuerzas militares. Ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario ante los gobiernos de Filipinas y Corea del Sur, ministro de Defensa encargado y director de la Escuela Superior de Guerra. Fran Per es economista de la Universidad de los Andes, con una especialización en finanzas y derecho financiero, máster en administración de negocios y en administración pública de la Universidad de Harvard. Tiene experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. En este último vale la pena mencionar que fue alto consejero presidencial para la reintegración y alto comisionado de paz, ambos cargos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y durante el gobierno del presidente Santos fue designado como ministro del Medio Ambiente. El general Óscar Adolfo Naranjo, general retirado de la Policía Nacional, fue director de la policía entre los años 2007 y 2012. En este año fue destacado, si ustedes recuerdan, como el mejor policía del mundo. Fue gestor de la creación de la Dirección de Inteligencia Policial, director de la Dirección de Investigación Criminal también de la policía. En estos dos cargos lideró importantes operaciones contra organizaciones criminales y narcotraficantes. Ha sido agregado de la policía ante el gobierno de Gran Bretaña, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. En el 2007 lideró la conformación de la Comunidad de Policías de las Américas, conocida como Ameripol. Posterior a su retiro, asesoró a varios gobiernos en la lucha contra organizaciones criminales, en especial al gobierno mexicano, y actualmente fue designado por el presidente Santos como ministro consejero para el posconflicto, derechos humanos y seguridad. En noviembre del año 2013, el presidente Juan Manuel Santos designa 2 nuevos miembros del equipo negociador. Ellas son María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. María Paulina es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una amplia trayectoria también en el sector público. Actualmente es la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Ha desempeñado diversos cargos en la Procuraduría General y en la Fiscalía General de la Nación, y entre 2003 y 2005 fue asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Nigeria Rentería es abogada con una especialización en Derecho Administrativo y también con una amplia trayectoria en la rama judicial. Fue juez promiscuo de los municipios de Bojayá y Tadó en Chocó, juez segundo del mismo municipio, del municipio de Quibdó, secretaria de gobierno de la alcaldía de este municipio, secretaria general de la alcaldía de Cali y asesora para la mujer de la misma ciudad. Como parte del grupo de plenipotenciarios estuvo también Luis Carlos Villegas, exdirector de la ANDI, y quien acompañó al equipo de gobierno hasta que fue nombrado como embajador de Colombia en los Estados Unidos, cargo que desempeña actualmente. Por último tenemos al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro. Él es filósofo y filólogo clásico de las universidades de Toronto, Oxford y Cambridge. Como viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, lideró la implementación de las políticas de desmovilización, de derechos humanos y de consolidación territorial. Ha sido asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de la diplomacia por la paz, consejero político de la Embajada de Colombia en Francia, asesor para asuntos políticos y estratégicos del Ministerio de Defensa durante el ministerio de Marta Lucía Ramírez, cargo desde el cual lideró el desarrollo y redacción de la política de defensa y seguridad democrática, director de la Fundación Ideas para la Paz y alto asesor para la seguridad nacional. Este es entonces el equipo de gobierno designado por el presidente Santos, y adicionalmente quisiéramos compartir con ustedes
un poco las tareas que cumple la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en medio de este proceso de paz. La oficina, entre otras funciones, es la encargada de asesorar técnicamente al equipo negociador. Cuenta con un equipo de profesionales altamente comprometido. El equipo, que denominamos como el grupo temático, prepara documentos e insumos de diagnóstico para el equipo, y junto a las carteras y a las instituciones que tienen competencia en la materia, prepara también unas propuestas y unas posiciones del gobierno para presentar ante la mesa de conversaciones. En este equipo también se hace seguimiento y análisis del conflicto y se elaboran unos documentos de análisis de las propuestas que llegan a la mesa de conversaciones por parte de la sociedad civil a través de los diferentes mecanismos existentes. La oficina cuenta con un equipo jurídico que, además de asesorar en los temas jurídicos al alto comisionado, tiene la responsabilidad de llevar adelante los temas de competencia de la oficina en materia de justicia y paz, y es el apoyo técnico para los temas de justicia transicional y el desarrollo de la Estrategia General de Justicia del proceso de paz. Por su parte, el equipo de comunicaciones de la oficina acompaña tanto a los delegados del gobierno en la mesa de conversaciones como a la oficina, y es el encargado de las relaciones con los medios de comunicación tanto internacionales como nacionales, locales y comunitarios. La oficina cuenta con un equipo también de miembros activos de la fuerza pública, oficiales y suboficiales, que tienen la tarea de servir de enlace con las distintas fuerzas y con el Ministerio de Defensa. Este equipo además asesora a la oficina y al alto comisionado en diferentes temas, y en este momento en particular con énfasis en el punto 3, como mencionaba Mario, de fin del conflicto. Algunos de estos oficiales hacen parte de la subcomisión del punto 3, que fue nombrada por la mesa hace unos días y que Paola más adelante les explicará. Y es también importante resaltar la labor que ellos realizan constante de análisis y recolección de información de las dinámicas en las regiones. Por último, quisiéramos mencionar 3 procesos que viene adelantando la oficina. Uno es el desarrollo del concepto de lo que el alto comisionado ha denominado paz territorial y que será objeto de otro módulo de este curso. El segundo proceso es el alistamiento para la implementación de los acuerdos. Esto se traduce básicamente en unos documentos de trabajo que se elaboran con las entidades que tienen responsabilidad en el tema, y el objetivo es que para el momento que se firme y se refrenden los acuerdos, la institucionalidad esté preparada para cumplir con los compromisos que se adquirieron. Y por último, el proceso de pedagogía, un proceso que venimos impulsando recientemente, que busca que la población en general conozca y se apropie de los acuerdos y del proceso, y donde también venimos recibiendo insumos, percepciones, preocupaciones y propuestas de la gente sobre lo que sería la fase de implementación de los acuerdos. Este es entonces el equipo negociador y esta es la oficina del alto comisionado. Y ahora entonces vamos a ver en mayor detalle la comisión y subcomisiones que ha creado la mesa de conversaciones para adelantar la discusión de 2 de los temas de la agenda y un tema de género. Queremos adelantarles que en la documentación que les estaremos haciendo llegar el día de mañana y en esa estrategia de pedagogía que les estaba contando Carolina, empezamos a desarrollar una cartilla explicativa de los acuerdos que se han ido logrando, los avances que se han ido logrando por parte de la mesa de conversaciones, el desarrollo de la mesa, que fue lo que les conté al principio, y también donde van a poder encontrar unos documentos de Sergio Jaramillo, que es el alto comisionado para la paz, donde desarrolla un poco ese concepto de paz territorial, y un documento del doctor Humberto de la Calle, que es el jefe del equipo negociador, sobre mitos que se han empezado a generar en torno al proceso de paz. Entonces, Harold acá me está diciendo que efectivamente el día de mañana, con la documentación que les va a enviar para las siguientes sesiones,
les estará haciendo llegar igualmente esta cartilla, que es bien importante, y que si en algún momento quieren podemos hacerles llegar unas cuantas para que ustedes las puedan socializar y dar a conocer en sus territorios. Ahora le damos el paso a Paola para que pueda explicarles un poco este tema de la comisión y de las subcomisiones que se han empezado a desarrollar en torno a la mesa de conversaciones. Bueno, muchas gracias a Mario y muchas gracias a todos los participantes por estar conectados con el curso y por ser replicadores de la importancia del proceso de paz en cada una de sus regiones. Bueno, como ya señaló Mario y Carolina, como apoyo a la dinámica de trabajo de la mesa de conversaciones, se ha creado por mutuo acuerdo de las delegaciones una comisión y 2 subcomisiones que van a servir principalmente de apoyo técnico a las discusiones que se dan en la mesa en relación con diferentes puntos. La comisión es denominada la Comisión del Conflicto y sus Víctimas, y las subcomisiones, una es la subcomisión técnica para el punto 3 y la otra es la subcomisión técnica de género. La Comisión para el Conflicto y sus Víctimas tiene el objetivo de dar cuenta de las principales causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado y contribuido a la persistencia del conflicto y los principales efectos e impactos del conflicto sobre la población. Esta comisión no busca reemplazar la Comisión de la Verdad, que fue establecida en el marco jurídico para la paz como uno de los eventuales mecanismos de justicia transicional a implementar luego de la firma de un acuerdo final, sino que busca realizar diferentes labores investigativas que se constituyan como un insumo para las conversaciones pendientes en la mesa en La Habana. Adicionalmente, se ha pensado que el informe final que resulte de esta comisión puede servir como un mecanismo que facilite la reconciliación, pues dará cuenta de diferentes características del conflicto armado en Colombia. La composición de esta mesa es de 12 personas expertas y 2 relatores. Estas personas fueron delegadas por la mesa, escogidas y delegadas por la mesa para ser parte de la comisión, y se caracterizan por su independencia y por tener un perfil más de tendencia académica relacionado principalmente con estudios sobre el conflicto armado colombiano. Digamos que el funcionamiento de esta mesa de esta comisión, estará fijado por los expertos, pero sí hay unas pautas generales que fueron establecidas por la mesa. Dentro de estas pautas generales está que debe haber un informe final elaborado por los relatores con base en los informes individuales o grupales que presenten los expertos, y adicionalmente este informe final tiene como máximo tiempo para su elaboración 4 meses. Este informe final no solo va a servir como un insumo de la mesa, sino que también va a ser difundido ampliamente para que toda la población lo conozca. Adicionalmente, esta subcomisión estará financiada, sus espacios de reunión y de funcionamiento estarán financiados en su totalidad por el gobierno, y como les dije anteriormente, cada uno de los expertos puede hacer un informe individual o, si ellos lo deciden, pueden hacer informes conjuntos relacionados con temáticas específicas o factores que ellos quieran dar a conocer o que consideren que son relevantes para ser reflejados dentro del informe final. Por otra parte, tenemos la subcomisión del punto 3, que, como les dije, es una subcomisión técnica que está en cabeza de, como dijo Carolina, varios de los miembros del grupo de enlace con la fuerza pública de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El objetivo de esta subcomisión no es negociar temas relacionados con el punto 3 de fin del conflicto, sino empezar a preparar la discusión que se va a dar más adelante, principalmente en relación con tres temas: el cese al fuego y las hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas. Esto no implica que en este momento se esté discutiendo la implementación de un cese al fuego que se dé, digamos, al corto plazo, sino, como les reitero, y creo que es muy importante hacer énfasis en eso, en que estos son los insumos técnicos para la discusión que viene más adelante cuando se aborde este punto.
Esta subcomisión, por decisión de la mesa, estará conformada por 10 miembros de cada una de las delegaciones y como han visto últimamente en las noticias, ya hubo una primera reunión de esta subcomisión donde viajaron un grupo de militares a La Habana encabezados por el general Javier Flores del Ejército, donde además hay presencia de otros oficiales de las demás fuerzas y también cuentan con la participación de asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y por último tenemos la subcomisión de género, que tiene el objetivo de brindar un apoyo técnico específicamente en relación con el enfoque de género de los acuerdos, porque ambas delegaciones coinciden en que este es un tema muy importante y que tiene que quedar reflejado en cada una de las discusiones y de los acuerdos que se logren sobre cada uno de los puntos de la agenda. Hay que precisar que no es que no se haya tenido en cuenta un enfoque de género en los acuerdos a los que ya ha llegado la mesa, sino que se busca que con esta subcomisión unas expertas o expertos y miembros de cada una de las delegaciones puedan dar cuenta o precisar de una mejor manera cuál sería el mejor enfoque en cada uno de los puntos. Esto no implica que haya ninguna revisión sustancial de lo que ya se ha acordado, sino que únicamente se incluya una mejor aproximación al enfoque de género y a la efectiva garantía y protección de los derechos de las mujeres, dependiendo cada uno de los temas que estén bajo discusión. Además de la conformación por miembros de las delegaciones, esta subcomisión de género contará con el apoyo de 2 expertos o expertas internacionales que estarán, financiados o que son apoyados y brindados a la mesa por los países garantes que Mario les explicó al principio. Y pues estas son las 3 nuevos mecanismos de apoyo al trabajo técnico de la mesa de conversaciones en La Habana. Gracias. Perfecto, Paola, muchísimas gracias. Le vamos a dar entonces ahora el paso a Harold. En este momento tenemos 59 visitantes en nuestro sistema. De verdad, nuevamente muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por hacer parte de este mecanismo tan importante. Para nosotros de verdad es indispensable que ustedes se vinculen con nosotros. Ahora vamos a abrir a una sesión de preguntas para que efectivamente pues podamos dejar hacer claridad más bien sobre cada uno de estos puntos que hemos desarrollado, pero igual queremos recordarles que en las sesiones siguientes estaremos haciendo énfasis en muchos puntos donde igualmente ustedes podrán preguntar sobre cada uno de los avances, esos avances que se han ido dando en el punto 1, en el punto 2, en el punto 4. Entonces de verdad muchísimas gracias.